Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Bueno, buenas noches a todas y a todos los que andan por ahí. Vamos entonces a comenzar este tercer encuentro de este cursillo que tiene que ver con algunas enseñanzas de San Francisco de Sales. Esto que hacemos nosotros no agota todas las enseñanzas, ¿no? Sino que tratamos de encontrar una serie de caminos, de pistas a través de las cuales Él nos ayuda a nosotros sobre algunas cosas de la vida espiritual. Y por eso vamos siguiéndolo, vamos siguiendo fundamentalmente. Ya vimos que Él tiene 3 libros. Nosotros hemos tomado que es Introducción a la vida devota. Estos libros en esta impresión es una impresión muy económica, salen muy baratos, están hechos, no son como aquellos libros buenos de encuadernación fantástica, no, pero bueno, se pueden conseguir. Eh, eh, Tomamos Introducción a la vida devota y dentro de la Introducción a la vida devota, el cuarto capítulo. Fuimos al final, al cuarto capítulo. Y en estas anteriores hemos visto algunas cosas vinculadas con la tentación. Y ahora nos van a quedar dos, que son la inquietud y la tristeza. Otras dos realidades que él trata, la inquietud y la tristeza. Vamos entonces antes a orar, a pedir al Padre bueno del cielo que nos conceda en este ratito que compartimos el poder recibir su luz desde el cielo para encontrar esas cosas buenas que nos hacen seguir por el camino de la santidad, que nos hacen amarlo más, servirlo especialmente en los hermanos, en aquellos que nos necesitan, en aquellos que sufren. Por eso queremos pedirte a ti, Padre del cielo, que envíes el Espíritu Divino y que esa luz que viene del cielo nos alcance para poder entender esta sabiduría divina que tú nos enseñas a través de este hermano nuestro, de este servidor tuyo, San Francisco de Sales. Que la Virgen interceda por nosotros, nos cubra con su manto, nos cuide, nos haga ver esas cosas que nos dañan para que podamos evitarlas y nos haga reconocer aquellas que te agradan para que podamos vivirla con mucha alegría. Nos ponemos en tus manos y te pedimos a ti, Virgen Santísima, que ruegues por cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que la inquietud, que es en lo que vamos a estar más centrados hoy, difícilmente se puede escribir, es una opinión modesta, difícilmente se puede escribir algo tan fantástico como lo hace él en 3 carillas. En 3 carillas dice una cantidad de cosas enormes. De manera que yo voy a ver si en esta semana les hacemos llegar ese texto sobre la inquietud y sobre la tristeza, para que ustedes lo tengan, para que lo puedan mirar, para que en la medida en que tienen algún ratito puedan repasar alguna cosa vinculada con lo que se va diciendo. De manera que el texto es lo que él escribió, porque prácticamente yo digo, no se puede agregar absolutamente nada y todavía todo está tan perfectamente puesto que, que no vamos a hacer nada de eso. Vamos a agregar un preámbulo. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner algo antes que muestra por qué él después saca estas conclusiones. Este preámbulo tiene que ver con 2 textos evangélicos, hay más, pero nosotros vamos a quedarnos con estos 2 textos evangélicos, en donde en los textos evangélicos, el primero de ellos es la parábola del sembrador. Si ustedes recuerdan, Jesús hay algunas parábolas que las da a conocer, las enseña y explicarlas solamente se las explica a sus discípulos. Es decir, los discípulos a veces le piden, explícanos tal parábola, y en otros casos el Señor toma la iniciativa y se las explica. En el caso de la parábola del sembrador, que yo tomé la versión de Mateo, que está en el capítulo 13 de San Mateo, el Señor dice, da a conocer la parábola, salió el sembrador a sembrar, allí en el capítulo 13, versículo 1, el padre Bojorge ha escrito una cosa muy linda sobre la parábola del sembrador. Él dice, salió el sembrador a sembrarse. Dice que lo que él siembra es a él, porque él es la palabra.
sale el sembrador a sembrar y luego, a partir del versículo 18, él va a explicar la parábola del sembrador, la va a explicar. Y fíjense qué interesante, porque él dice que ante la acción de Dios que quiere poner en el corazón de los hombres su palabra y que por lo tanto quiere poner su amor y que quiere poner su vida y que quiere poner una comunicación por la que Dios quiere llegar al hombre y por lo tanto es una acción de Dios que se realiza yendo en dirección del hombre, aparecen algunas cosas que impiden esto, algunos comportamientos y algunas realidades que impiden esta realidad. Y hoy yo cuando repasaba esto para este momento que íbamos a encontrarnos, anotaba al costado, al margen, yo tengo la mala costumbre de anotar en la Biblia, escribo mucho alrededor de la Biblia, pero bueno, eso desde el comienzo lo hice y después siempre me quedó eso. Pero lo cierto es que me puse a anotar cuando Jesús está explicando qué pasa con cada semilla que ha caído en determinado lugar y en otro y así sucesivamente, me encontré con que lo que él pone como problema, lo que Jesús nos da a conocer a nosotros como problema, son cosas en las que a veces no reparamos. Porque cuando enseña sobre la primera semilla, la que cae al borde del camino, que nosotros sabemos que vienen los pájaros y se la comen, y que después Jesús dice que en realidad es el que oye esa palabra, pero dice no la comprende. Fíjense, ¿cuál es el problema? Que por algún motivo no la comprende. Este, habría que ver porque no se nos dice más que esto, dice que no comprende la palabra y a continuación dice que viene el maligno y arrebata lo que está sembrado en el corazón. O sea que la palabra para determinadas personas resulta incomprensible, no la comprenden, no la comprenden. Y cuando la palabra va a comenzar a tratar de trabajar en el corazón de la persona, entonces el enemigo viene a arrebatarla, viene a quitarla, trata de sacarla cuanto antes. Pero me quedé en ese, no la comprende. Ese es el diagnóstico de Jesús para esto que acontece con esa semilla inicialmente sembrada. Y luego la otra que habla de que va a caer en el pedregal y que va a comenzar, dice que recibe la palabra con alegría, dice Jesús, ¿no? Y a partir de ese momento da un juicio que es un diagnóstico, ¿verdad? Él dice, es inconstante. Quiere decir que hay algunos que no comprenden y hay otros que son inconstantes. Jesús nos revela su diagnóstico. Nos está diciendo qué es lo que pasa. No tenemos que preguntárselo a nadie. Esto es lo que pasa. Hay gente que es inconstante. ¿Y de dónde viene la inconstancia? En este caso Jesús dice de las tribulaciones y las persecuciones. Es decir, tribulaciones, persecuciones, hacen que la palabra no germine. ¿Por qué? Porque ellos son inconstantes. Y el tercer grupo que Jesús presenta aquí es el de la que se ha sembrado y cae en los abrojos, cae entre los abrojos. Y aquí Jesús hace un diagnóstico que sirve y mucho para el tema de hoy. Dice Jesús, las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas. ¿Por qué les pasa que la palabra en ellos queda ahogada, sofocada por las preocupaciones de la vida y el afán de las riquezas? Preocupaciones y afanes. Las preocupaciones en las que estamos inmersos, ¿no? Estamos inmersos en un mundo en el que continuamente recibimos situaciones que empiezan a preocuparnos. Preocupaciones que tienen que ver con la salud, preocupaciones que tienen que ver con la vida familiar, preocupaciones que tienen que ver, ¿verdad? Y estas cosas son malas siempre que no sofoquen la palabra, no son malas. El tema es que empiezan a transitar, diríamos, por un sendero que en algún momento pueden empezar a sofocar la palabra y allí sí no son buenas. De manera que Jesús advierte, dice, hay algunos que la palabra en ellos se ahoga, la vida, el amor de Dios, todas las cosas que Dios viene a comunicar,
¿verdad? Que nosotros lo sintetizamos en lo que se llama la palabra, todo eso que Dios viene a comunicar a la persona, por estas dos realidades que tienen que ver con afanes y con preocupaciones, afanes de la vida y preocupaciones de la riqueza. De manera que algunos no comprenden, otros son inconstantes y otros están sofocados por preocupaciones y afanes, preocupaciones y afanes. Y el otro texto, hemos tomado solo dos, podríamos haber tomado algún otro, tiene que ver con aquel encuentro que Jesús tiene en la casa de Lázaro. Marta, María y Lázaro son amigos de Jesús. Dice el Evangelio de Juan que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, estos lo recibieron, estos tres. Estos son los amigos, estos son amigos de Jesús. Se muestra en muchas ocasiones la amistad que tienen con Jesús. En uno de esos encuentros con Jesús, se cuenta que Marta estaba escuchando a Jesús y que María estaba tratando de servirlo, de atenderlo. ¿Qué tiene de malo en esto? Nada. Pero volvemos a la misma temática anterior. Si eso que yo en ese momento vivo me impide lo más importante, entonces esto comienza ya a ser problemático para mí. Recuerdan que allí María está sentada a los pies de Jesús y Marta, que es la que quiere servirlo, le hace un reclamo a María. O sea, en realidad el reclamo viene a posteriori, ¿no? Sino que dice el texto, dice, tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo, Señor, ella le hace un reclamo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. O sea que Marta juzga que el modo que ella tiene de ver lo que está pasando es el correcto. Pero esto no lo hace María, porque María podía en ese momento haberse puesto de pie. Sin embargo, aguarda el juicio de Jesús. Jesús es el que va a dar un juicio también sobre la situación de María. ¿Y qué dice Jesús? Dice, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. ¿Verdad? Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. ¿Está mal servir a Jesús? No, ¿cómo va a estar mal servir a Jesús? Pero lo que pasa es que a veces el servicio de Jesús me impide lo más importante. Es decir, el servir a Jesús de esa manera me impide lo más importante. Y allí Jesús me lo hace saber. No solo que el juicio mío sobre la situación de María no es correcto, sino que él muestra claramente que hay algo en ella que es el afán y la inquietud, que la está perturbando, el afán y la inquietud. No es para que nos metamos en el mundo de la exégesis bíblica ni nada que se parezca, solamente para que ustedes lo vean, pero aquí yo paso el cursor para que ustedes vean un verbo, merimnao. Esta expresión es la que se puede traducir por preocupar, tener, interesar, afán, afanarse, afanoso, tener cuidado, que se encuentra presente en este texto cuando Jesús dice, Marta, Marta, estás preocupada, estoy diciendo en el texto griego, ¿verdad? Y esa misma palabra que encontramos con la semilla, esa la que Jesús dice, cuidado con las preocupaciones de la vida y el afán de las riquezas, merimná, aparece aquí abajo. ¿eh? Cuidado, afán, solicitud, cuidado, ansiedad. Es decir, aparece nuevamente la misma palabra. De manera que aquí Jesús ya nos está advirtiendo sobre un comportamiento que puede generar alguna dificultad. Rastreemos un poquito esto del afán, esto que aparece aquí, y que en griego aparece escrito de esa manera en esos textos que está allí. ¿Qué significa esto? Significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones.
Esta palabra connota distracción, preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. Ah, la. Así que el asunto es ese. Es como si Jesús estuviera diciendo, ¿sabes lo que ocurre? Que esto que estás viviendo tú está dividiendo tu mente y tu corazón y te está poniendo en varios lados simultáneamente y por lo tanto no puedes estar donde tienes que estar. Sí, señor. Fíjense que digamos, esta comprensión de lo que supone el afán, ¿verdad? El afán, es que estar aquí y estar allá. Y comenzamos entonces poniendo una expresión que no es de nuestro santo, sino que es el sacerdote que leyó durante 17 años y que evidentemente algunas cosas las tomó de allí y otras cosas las desarrolló. Pero él dice esto, los enemigos del alma, cuando no logran que la persona cometa pecados graves, trata de que vivan llenas de inquietudes y afanes, divididos, ¿verdad? Angustiados, distraídos por una cosa y otra, haciendo girar la mente en distintas direcciones. ¿eh? Y esas preocupaciones le traen ansiedad, tensiones, presiones. Los enemigos del alma, cuando no logran que la persona cometa pecados graves, cuando el Señor te concede la gracia, que de hecho la concede, ¿verdad? Cuando el Señor te concede la gracia, que ya no vivas de pecado mortal, eso en pecado mortal, entonces el enemigo ve que ya no está tan sencillo, porque hay una gracia del Señor, hay una respuesta tuya, pero hay una gracia del Señor. Y cuando el enemigo ve que eso no puede llevarte a ti por ese lado del pecado mortal, entonces lo que te hace es quiere meterte inquietudes como aparecen aquí y afanes, quiere llevarte por este camino. Y ya vimos que el afán y la inquietud es como cosas que en la mente a uno lo ponen dividido. Es decir, estamos delante de Jesús, como en el caso de Marta, pero estamos preocupados por ver si le podemos dar una pizza. Entonces no está mal atenderlo, pero si ese afán me ha puesto en la cabeza, enojado, porque en realidad yo quiero que mi hermana me ayude y no me ha ayudado, ¿ven? Entonces el afán me ha sacado, la inquietud me ha sacado de la situación. Y esto es lo que Jesús advierte diciendo que pasa con la semilla que cae entre las zarzas. Esto es lo que Jesús nos regala a ver en el otro ejemplo que pone allí, ¿verdad? De estos dos que nosotros vimos en la semilla, pero también en el caso de Marta por esa inquietud que tiene. Y, y lo importante de todo esto que es que, claro, el enemigo ahora va a venir no induciéndome al pecado mortal, que de hecho puede seguirlo haciendo, sino que va a tratar de poner en mí todas estas realidades que me van a empezar a perturbar, van a generar perturbaciones en mi alma. ¿Por qué? Porque va a poner inquietudes y afanes. Inquietudes y afanes. Recuerden que el diablo es un ser espiritual, por lo tanto es un ser que batalla espiritualmente y en la mayor parte de nosotros lo hace en el plano de los pensamientos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de discernir si los pensamientos vienen de Dios o no vienen de Dios. Este santo, este gran santo, decía que no estuviéramos demasiado centrados sobre el diablo, sino mirar a Cristo y que le digamos, Señor, esto te lo dejamos a ti, no meternos en ese mundo de luchas y de cansancios y de verdad. Por lo tanto, aparece aquí esta realidad que nos habla y veamos lo que nos dice ahora sí San Francisco de Sales. Fíjense, San Francisco de Sales dice, la inquietud no es una simple tentación, no es una simple tentación. Ya se nos ha dicho que cuando no puede con un alma llevarla de pecado mortal en pecado mortal, quiere sembrar en ella inquietudes y afanes para debilitarla. Ahora vamos a ver. San Francisco de Sales dice, la inquietud no es una simple tentación, sino una fuente de la cual
y por la cual vienen muchas tentaciones. Es una fuente de tentaciones, y claro, porque es como este caso que acabamos nosotros de ver. Si está allí, ahora está enojada con María, la perturbó, la inquietud la perturbó, y no sabe cómo va a hacer para hacer todo lo que tiene que hacer, pero a su vez ahora ya entró en ella una molestia con otra cosa que ha hecho una persona de las que está allí. De manera que ven cómo la saca. Y esto nos pasa a nosotros. ¿Por qué es una fuente por la cual y de la cual vienen muchas tentaciones? Por eso, porque va a afectarnos a nosotros de una manera fuerte en ese mundo de relaciones. Va a desplegar continuamente o el enojo o la soberbia o la envidia, ¿verdad? Va a desplegar. ¿Y dónde nace todo esto? Nace en esas inquietudes que son sembradas y en esos afanes que son sembrados. Veamos cómo sigue nuestro santo esta enseñanza que nos está dando sobre la inquietud, ¿verdad? Ya vimos que, en principio, y es muy importante, no consideremos la inquietud como una cosa más, sino que consideremos la inquietud no como una simple tentación, sino como una fuente de la cual y por la cual vienen muchas tentaciones. Por eso especialmente tenemos que tener una mayor precaución. Y en otro pasaje su escrito en el que desarrolla esta, dice, es el mayor mal que puede sobrevenir a un alma fuera del pecado. Es el mayor mal que puede sobrevenir a un alma fuera del pecado. Es decir, que deja claro, ¿verdad? Estamos hablando de una realidad sobre la que hay que prestar atención, y más cuando uno quiere que el Señor realice su obra, cuando uno quiere que el Señor, ¿verdad? Nos ame, cuando uno quiere amar al Señor, cuando uno quiere servir esas realidades, de manera que hay que tener especial cuidado en este tema de la inquietud. Ya vimos, ¿no? No olvidemos esa definición de afán, ¿no? Esa división en la mente que va en distintas direcciones, debilitándose, inquietándose. Lo cierto es que todos nosotros en algún momento podemos padecer algún mal, podemos tener algún mal. Y San Francisco de Sales dice, bueno, los males pueden ser exteriores, podemos tener pobreza, podemos tener enfermedad, o podemos ser despreciados por los demás, males exteriores, o podemos tener males interiores, podemos tener tentaciones, ignorancia, otras realidades que aparecen allí. Bueno, el alma que padece algún mal se disgusta de tenerlo. Todos nosotros cuando tenemos algún mal, estoy enfermo, estoy disgustado por tener ese mal. Y hay aquí que ese disgusto que ocasiona ese mal justamente engendra la tristeza. La tristeza viene de un mal que padecemos y del que queremos vernos libres. Un mal que estamos padeciendo y del que queremos vernos libres. Y desea verse libre lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente posible. Y esto, diríamos, no es malo. Es decir, que la tristeza que viene de padecer un mal no es malo, porque todos deseamos el bien y queremos huir de ese mal cuanto antes. Pero, y aquí viene una de las temáticas importantes, aquí el santo nos enseña que el problema es que a veces los medios que utilizamos para vernos libres del mal no son los mejores, sino que por el contrario, a veces utilizamos medios para librarnos del mal que en realidad no nos ayudan a que nos libremos del mal. Y entonces él allí enumera, ¿verdad? Él dice que un alma que quiere servir al Señor, ¿verdad? Un alma que quiere servir al Señor, dice, si el alma busca por amor de Dios los medios para librarse del mal, los buscará con paciencia, los buscará con humildad, los buscará con dulzura, los buscará con tranquilidad y esperará su liberación de ese mal que está padeciendo, que puede ser interior o exterior, que puede ser enfermedades o carencia de cosas o problemas de otro tipo, ¿verdad? Dice, esperará su liberación más de la bondad y de la providencia de Dios que de su industria y diligencia.
es decir, más que de lo que él pueda hacer para verse libre del mal. Hará todo lo que tiene que hacer, si está enfermo tomará la medicación que le indiquen, pero en realidad no pondrá tanto su confianza en su ingenio o en su industria, como dice él, sino que buscará la liberación como Dios se la conceda, ¿verdad? Hará lo que tiene que hacer, pero él pondrá toda su confianza en Dios. En cambio, dice San Francisco de Sales, si en lugar de dulzura, paciencia, humildad, tranquilidad, si en lugar de esto, dice, busca la liberación por su amor propio, es decir, por su amor propio, él por sus propias fuerzas, él con su ingenio, él con lo que cree que de alguna manera debe ocurrir y debe hacer y cómo debe ser ese tipo de cosas, entonces dice, se inquietará. Es decir, la inquietud viene por el padecer un mal y no poder librarse de él en el tiempo en que lo cree conveniente. Ahí viene la inquietud. Porque ha utilizado unos medios que no son los convenientes, o porque el tiempo en que esas cosas ocurren no son las que él pensaba. Es decir, que hay una realidad de contrariedad que la persona que está padeciendo eso vive, y entonces al vivir eso empieza a sentirse inquieto. Se acalorará en pos de los medios, como si dependiesen más de él que de Dios. Dice San Francisco de Sales, yo no digo que así lo piense, sino que se afanará como si así lo pensase. Es decir, dice, no, él en realidad, no, esto no es que piensa así, pero en la práctica estas cosas van ocurriendo de esa manera. Por eso, los medios tienen que estar vinculados con la paciencia, tienen que estar vinculados con la humildad, tienen que estar vinculados con la tranquilidad, con la dulzura. Uno dice, pero esto cuando uno está pasando una situación difícil, ciertamente, ciertamente. Esto no es sencillo. El camino de la santidad no es sencillo. Y este es un santo que enseña. Uno puede de pronto tener otra escuela, otro camino. Él denuncia una cosa que evidentemente uno la ve reflejada en muchísimas cosas. Pero dice, no, no vayas más por el lado de tu ingenio, por cómo tú ves las cosas, por cómo te parece que las tienes que resolver. No, no, hay que ir más bien por el lado de la paciencia, de la dulzura, de la humildad, de la tranquilidad. Es decir, hay como que ir poco a poco poniéndose en el camino más bien de la providencia de Dios. Y yendo en contra del amor propio, ¿verdad? La providencia de Dios, que Dios va disponiendo las cosas, las va ordenando, las va poniendo en su lugar, ¿verdad? Contra ese modo de que uno va descubriendo por uno mismo cómo debe ir resolviendo las cosas de su vida. De manera que en la medida en que no encuentra eso que desea, que no lo encuentra rápidamente, entonces cae en la inquietud y en la impaciencia, lo que decíamos. La inquietud tiene origen en esta realidad, cae en la inquietud, cae en la impaciencia, y fíjense cómo, y cae en la tristeza, pero fíjense en cómo inicialmente la tristeza era justa, estaba padeciendo un mal y quería verse libre de él. Esa tristeza es justa, pero ahora esta tristeza es distinta, porque esta tristeza es la tristeza que brota de que los medios para liberarse de lo que le pasa no han sido eficaces en la medida en que él lo esperaba, porque él ha puesto de él, ha puesto su amor propio para tratar de salir de esto adelante. Y entonces, ahora va a caer en una tristeza, que dice el santo, y aquí pues como la tristeza, que al principio es justa y engendra la inquietud, ¿no? Y esta produce el aumento de tristeza, que es mala sobre toda medida. Aquello que inicialmente comenzó a vivir, en la medida en que se profundizó, se volvió para ella en una realidad mala, ¿verdad? Por encima de todo lo demás. ¿Y por qué esta realidad él especialmente pide que se preste atención y que se preste atención de manera importante, ¿no? Porque él dice que la inquietud es como una sedición, son como revueltas intestinas. Es decir, él dice, así como las sediciones y las revueltas intestinas, estamos leyendo el libro de él, de una nación, la arruinan enteramente e impiden que pueda resistir, ¿no? Lo que esté viviendo. De la misma manera, nuestro corazón, cuando está interiormente perturbado e inquieto,
pierde la fuerza, dice él, pierde la fuerza para conservar las virtudes que había adquirido. Pierde la fuerza. La inquietud es el origen de la pérdida de las fuerzas. De manera que cuando uno ve que ante esas situaciones empieza a vivir inquieto y dice, ya no tengo la paciencia que tenía, ahí se ve esto que está diciendo el santo. Ya ahora, ¿verdad? No escucho a los demás, no escucho a las personas que con prudencia me han aconsejado durante tanto tiempo. No, no, es decir, todas las virtudes esas adquiridas comienzan a perderse. ¿Por qué? Porque él dice que es como lo que pasa con una sedición, con un lugar en donde es atacado por los que no deberían ser atacados. Bueno, esto pasa lo mismo en el corazón de cada uno de nosotros. Y dice, además de perder las virtudes que había adquirido, dice, y también la manera de resistir las tentaciones del enemigo. O sea, se debilita en cómo enfrenta las tentaciones, el cual hace entonces toda clase de esfuerzos para pescar a río revuelto, como suele decirse. ¿Verdad? La inquietud lo desorientó, lo sacó de su eje. Y al sacarlo de su eje, le impidió seguir ejercitando las virtudes, las que practicaba habitualmente, esas que vivía y que tenía habitualmente cuando vivía determinadas situaciones. Pero por otro lado, también lo debilitó frente a las tentaciones. Es una persona que está firme, pero de pronto empieza con la inquietud y mañana termina consultando, diríamos, a un pai, a una mae sobre determinada cosa que le está pasando. ¿Por qué? Porque se debilitó y se oscureció frente a estas realidades. De manera, y con esto él da como una suerte de, de frase que se vuelve síntesis, ¿no? Él dice, la inquietud proviene del deseo de librarse del mal, ¿verdad? La inquietud proviene del deseo de eh, librarse del mal que se siente o de adquirir el bien que se espera. Porque puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Porque a veces uno para adquirir un bien que espera, es como dice la palabra, tiene que esperar. Y entonces empieza poco a poco a sufrir un cierto desgaste sobre el ejercicio de las cosas que pasan allí. ¿Eh? De manera que puede ser eso, un mal que se siente o un bien que se espera. Sin embargo, nada hay que empeore más ese mal y que aleje tanto el bien como la inquietud y el ansia. Nada hay, nada hay. Es muy contundente lo que le afirma, es muy contundente. Es como una especie, diríamos, de mal que es subterráneo, que está continuamente afectándonos y que a veces nosotros no captamos, porque a veces ponemos remedios a muchas cosas porque las identificamos con que son pecado, pero a veces tenemos unas alteraciones en nosotros con relación a determinadas cosas que nos ponen en una situación en donde después se empieza a desordenar todo lo demás. Y entonces él va a poner un ejemplo muy interesante, que hace visible, visualiza esta realidad que estamos hablando, ¿no? Dice el santo, los pájaros quedan prisioneros en las redes y en las trampas, ¿no? Dice, como los pájaros, cuando han quedado prisioneros en trampas, porque al verse cogidos en ellas, comienzan a agitarse y a revolver convulsivamente sus alas para poder salir, lo cual es causa de que a cada momento queden más enredados. Se agitan de modo más convulsivo y en la medida en que lo hacen, eso los deja más enredados. Y entonces dice, luego cuando te apremie el deseo de verte libre de algún mal o de poseer algún bien, es menester que procures un poco de reposo, de tranquilidad, de sosiego. Trata de tranquilizarte un poco. Uno se sale, pero trata de tranquilizarte un poco. Esto ayuda. ¿Eh?
Es decir, el camino va por acá. Y entonces, a partir de allí, él nos plantea un poco algo que dice el rey David y que está en consonancia con esto que venimos viendo. Eso trata de tranquilizarte un poco. Él lo va a poner en línea de, de lo que propone de David. Él dice que David muchas veces se preguntaba a sí mismo si su vida estaba puesta en sus manos, si estaba puesta en las manos del Señor. ¿Eh? O sea, está mi vida en mis manos, porque hay veces que uno se cree dueño de su vida, pero su vida está en medio de todo el mundo, ¿no? Está en medio de los problemas que tiene en su pensamiento y en su cabeza, y está allí dando vueltas, y entonces está juzgando a fulano y a mengano, y está a su vez queriendo hacer, queriendo que los demás hagan determinada cosa que hace, y entonces como no pasa eso, entonces no descansa bien, ¿no? Entonces, el santo dice que en algún momento del día hay que tratar de ver si nuestra vida está en nuestras manos. ¿Eh? Es decir, mi vida está en mis manos. Él dice que por lo menos alguna vez al día se haga este ejercicio para tratar de ver si verdaderamente esa vida nuestra está en nuestras manos o si por la inquietud nos la han robado. Dice el santo en este apartadito, dice, eh, si tienes tu alma en tus manos, pregúntate, o si alguna pasión o inquietud te la ha robado, considérate si tienes tu corazón bajo tu dominio. Esto creo que es todavía más claro para nosotros, porque la inquietud, esa agitación, esa inquietud, esa ansia que viene, como que se posiciona bastante claramente en este entorno de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tanto sea nuestra cabeza como nuestro corazón. Sentimos como una suerte de inquietud que parece que también se manifiesta físicamente. Y entonces, la pregunta que cabe allí es eso, ¿no? ¿Está bajo tu dominio o en realidad está fuera de control? Porque incluso lo que pensabas, ahora por esto que te ha acontecido, lo piensas de la otra manera. Y entonces dice el santo, o bien se ha ido de tus manos para enredarse con alguna pasión desordenada de amor propio, de aborrecimiento, de envidia, de deseo, de temor, de enojo. Es decir, se ha ido, ¿no? Ya no podemos. Y se ha extraviado, si se ha extraviado, procura buscarla y conducirla a la presencia de Dios. Trata de ponerte en la presencia de Dios. No es fácil, no es fácil, no es fácil, porque cuando uno está en medio de todo eso, pero que uno crea primero esto, ¿no? Dice, yo creo en esto, que este hombre, que es un santo, que además es un maestro, me dice que hay una serie de males que me afectan y que a veces allí yo tengo que tratar de poner un poco, ¿verdad? Como una pausa. A ver, ¿eh? Parece que estoy yendo en esta dirección, pero pongo una pausa y me pregunto a mí mismo si mi vida está en mis manos, si las cosas que estoy haciendo verdaderamente las hago delante de Dios, si lo que está aconteciendo no es fruto de una respuesta a un cierto enojo o inquietud que yo tengo, sino si en realidad esto yo puedo ponerlo allí delante de Dios, y que al hacer eso de ponerlo delante de Dios, entonces logro que esas realidades puedan eh, canalizarse. ¿Eh? Si veo que mi vida no está en mis manos, él pone el ejemplo de David, entonces tengo que conducirla a la presencia de Dios, porque en este sentido es importante reordenar esa realidad de mi vida, ¿no? De manera que, ¿y qué va a hacer a partir de ahora San Francisco de Sales? Va a manifestarnos algunas cosas que hay que cuidar, va a manifestarnos algunas cosas que hay que cuidar. Él dice que una de las primeras cosas que hay que cuidar son esos deseos excesivos. No permitas que tus deseos te inquieten. Dice que muchas veces pueden haber en nosotros deseos que son excesivos,
Incluso él dice, por pequeños o grandes que sean los deseos, ¿verdad? Porque dice, los pequeños después se convierten en grandes, ¿eh? Pero cuando sientas que llega la inquietud, encomiéndate a Dios, porque a veces eso genera como una inquietud. ¿Este? En cosas simples, personas que de pronto han tomado la decisión de hacer algo que tiene que ver con la fe, y de pronto como no lo pueden ir haciendo en el tiempo que se lo habían previsto y demás, y como aparecieron cosas que parecen ir en un sentido contrario, empieza a inquietarse porque no logra realizar eso, pero esa inquietud a su vez desata en él otra serie de realidades. Entonces, él dice, bueno, hay que refrenar esta corriente del deseo. Hay que tener cuidado porque el deseo cuando viene de modo avasallante puede meternos en el camino de la inquietud, ¿verdad? Sino que por el contrario, debemos nosotros refrenar un poco esa realidad que muchas veces nos lleva por allí. Y él, como ya lo ha recomendado, dice, es muy importante comentar estas cosas con la persona con la que uno se confiesa, ¿verdad? Si puedes manifestar la inquietud al director de tu alma, o al menos a algún confidente o devoto amigo, siempre tiene que ser una persona que uno vea que tiene cierta vida espiritual para, para lo que le va a contar, ¿verdad? Tiene que tener un poco esa vida que a él le parece que ese consejo que le va a venir es un consejo que va a ayudarlo en el camino. Entonces dice, bueno, tú trata de comentarlo con esa persona que es amiga tuya. Y no tanto San Francisco de Sales, sino este padre que fue el que él leyó, desarrolla algunas otras cosas que él no pone, pero que nos pueden ayudar también. Algunas trampas que producen inquietud. Una de las que él pone, ya la mencionamos, son los deseos exagerados, ¿verdad? Esos deseos desordenados, exagerados. Y dice que tanta mayor paz tiene la persona cuanto más sabe moderar sus deseos, cuanto más puede gobernarlos, ordenarlos. Cuanto nos llegue un deseo, dice el padre Scupoli, que se llama así, o se nos ocurra un plan, dice él, que a veces es un plan excesivo, una cosa, ¿no? Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para ver si esto viene de Dios y es para nuestro mayor bien. Y por lo tanto, en ese camino se puede consultar a esa persona prudente, ¿no? Que ya San Francisco de Sales recomendaba. Pero en este sentido, este padre espiritual dice que otra cosa de la que hay que alejarse son de los recuerdos amargos y tristes. La Madre Teresa tiene una frasecita que yo la repito continuamente: no vivas de fotos amarillas. En este caso, Madre Teresa no hace referencia a que esas fotos amarillas recuerden cosas tristes y amargas, ¿no? Pero este hombre dice concretamente, no vivas de recuerdos amargos y tristes que quieren anidarse allí como roedores dañinos, que quieren anidarse en tu corazón como roedores dañinos. El vivir pensando en eso que te ocurre, ¿verdad? Lo que hace es que se graben de una manera fuerte en la mente y que después sea muy difícil alejar esos recuerdos amargos y tristes. Y son recuerdos que en vez de contribuir a volvernos mejores, lo que hacen es llenar el alma de vanas inquietudes y de inútiles amarguras. Vanas inquietudes, inútiles amarguras. No des lugar a esas cosas tristes, amargas, que en algún momento viviste. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que recomiendan todos los santos, no solo esto, sino otros también. Hay que confiar el pasado en las manos de Dios. Mi pasado está en tus manos, Señor, ¿verdad? Tratemos de vivir con optimismo lo que viene, como dice San Pablo, ¿no? Olvido lo que dejé atrás. ¿Y qué es lo que dejó atrás? Esa vida terrible de perseguidor de los cristianos, incluso de estar presente en el momento que estaban matando a Esteban. Y él dice que él estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y dice, me lanzo a lo que está por venir. De manera que ven, en la inquietud, los recuerdos amargos y tristes se quieren meter como roedores dañinos. Y por lo tanto hay que tratar de expulsarlos, ¿no? Porque muchas veces hay hechos dolorosos, ¿no?
que pasaron en nuestra vida. Y esos hechos dolorosos sirven para, digamos, pueden ser muy valiosos en un sentido. Por ejemplo, cuando atacan nuestro orgullo, o nuestro amor propio, ¿no? Entonces allí, cuando recordamos un hecho doloroso que vemos que tiene ese fruto, entonces decimos, bueno, ¿no? Ha atacado mi orgullo, mi amor propio. O si eso que recordamos me lleva a tener más gratitud hacia Dios, y menos confianza en mis solas fuerzas. O si al recordar estos hechos nos movemos a pedir más ayuda de Dios. ¿eh? Entonces allí esos recuerdos podemos aprovecharlos. Pero si por el contrario, al hacerlo, estos acontecimientos nos inquietan, nos desaniman, nos volvemos más miedosos, nos volvemos más pesimistas, nos llenamos de rencores y de deseos de venganza, nos llevan a la impaciencia, a la amargura, a vivir un poco más enojados, más airados, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque el ángel de las tinieblas anda detrás de estas cosas. Y miren, y voy a leer textual la frase que dice sobre esta realidad que me pareció a mí muy iluminadora. Dice, hablando de cuando aparecen todos estos recuerdos amargos e ingratos, ¿no? Dice él, cuidado, que por allí anda el ángel de las tinieblas, que es triste todos los días y minutos de su vida y quiere contagiarnos de su tristeza y de su amargura. Cuando la tristeza nos gobierna, cuando la amargura nos gobierna, son huellas del ángel de Satanás. Son huellas de esa realidad que está en medio de nosotros. Vuelvo a insistir, lo vamos a ver en la que viene. La tristeza puede tener frutos buenos y frutos malos, pero frente a los dos buenos, tiene dos frutos buenos la tristeza, ¿no? Que la persona se vuelva más misericordiosa, es un fruto bueno de la tristeza, o que la persona se vuelva más agradecida, es un fruto bueno de la tristeza, pero frente a esos dos frutos buenos tiene 5, 6, 7 frutos malos. De manera que por eso hay que tener cuidado con ella. No olvidemos que además la tristeza muchas veces desencadena la desesperanza y la desesperanza desencadena, ¿verdad?, el suicidio. De manera que ven, hay muchas realidades complejas, pero es importante entender que así como hay un rastro y una huella clara en la paz del Señor, hay un rastro y una huella en la amargura, y que es el ángel de las tinieblas. Y por eso hay que tener cuidado, hay que mirar los frutos. Y si cuando vemos la tristeza vemos que no son estos frutos, entonces debemos alejarnos de esta realidad, porque en realidad está allí no el Señor, sino el ángel de las tinieblas. Y otra cosa que dice él, que produce, que produce justamente en el corazón de la persona estas realidades negativas, son, por ejemplo, los remordimientos. Él dice, bueno, el remordimiento puede tener un aspecto positivo en una dirección, un aspecto negativo. Estas cosas que tienen aspectos positivos y aspectos negativos hay que ver los frutos. Entonces dice, el remordimiento, si me lleva a confiar más en la misericordia de Dios, si me lleva a pedir perdón a Dios, si me lleva a una vida más virtuosa, si me lleva hacia la humildad, si me hace más comprensivo con los demás, entonces esos remordimientos pueden entenderse que son provechosos y son gracia de Dios para mi vida espiritual. Pero si en realidad me llenan de amargura y de desánimo, entonces hay que rechazarlos como venidos del mal espíritu, porque pueden ser sugestiones del enemigo, acciones por las que el enemigo esté influyendo en nosotros, para que vivamos llenos de inquietudes. O sea que ven, hay que tener cuidado, porque estas cosas en muchos aspectos pueden ser vistas como buenas, pero hay que tener cuidado y hay que juzgar por los frutos. Yo tengo un remordimiento porque he cometido pecados en mi vida. Está bien, ¿a dónde te lleva? ¿Hacia dónde va esos remordimientos que tienes sobre tu vida de pecado? Bueno, yo me arrepiento de los pecados en mi vida, es una cosa muy buena, pero me lleva a una situación como de desesperanza, pensar, Dios no me puede perdonar, a pensar, yo hice esto porque soy lo peor del mundo y entonces un desprecio sobre mí mismo, un desprecio que Dios no tiene, porque Dios me ha salvado, se ha entregado por mí en la cruz y entonces yo soy valioso, no soy despreciable. Bueno, entonces hay que tener cuidado y justamente se ve claramente cómo el enemigo
aprovecha situaciones, ¿no? Y a veces en algo que ha comenzado bien, él poco a poco va desordenándonos, ya estamos llegando al final. Por eso, ¿a qué se nos invita? A que aprovechemos la experiencia que tenemos, a que aprovechemos esas cosas que ya conocemos. Yo me acuerdo que había un sacerdote que confesaba a mucha gente allí donde yo iba cuando era muchacho, y él decía, bueno, lo que nos deja el pecado es la experiencia. Lo único que el pecado nos deja, que puede ser favorable, es la experiencia. Podemos aprender de esa experiencia que hemos vivido algunas realidades para justamente no volver a caer en el pecado. Por eso, la experiencia nos da lecciones para el futuro. Por eso no debemos vivir amargados, llorando, ¿no? Como dice el autor nuestro, por la leche derramada. No podemos vivir toda la vida detrás de esas realidades, porque con llorar no vamos a ningún lado. De allí que debemos remediar, es decir, reponernos, ponernos de pie y seguir adelante. Dios es paz y sus pensamientos son de paz y no de amargura. Por eso había una santa que tenía una jaculatoria que la decía habitualmente, decía tristeza y melancolía fuera del alma mía. Tristeza y melancolía fuera del alma mía, ¿no? Estas dos realidades. Vuelvo a insistir, en la que viene vamos a esclarecer en qué casos concretos la tristeza puede ser buena, que son en esos dos. Pero San Francisco de Sales justamente dice, bueno, hay muchas cosas que trae la tristeza que evidentemente hace ver que es más preocupante que favorable. Solamente en estos dos, ¿no? La misericordia y la penitencia son los únicos dos que traen frutos buenos, mientras que trae la angustia, la pereza, la indignación, los celos, la envidia y la impaciencia. Allí vemos los frutos malos que trae la tristeza. Y fundamentalmente recordar eso, el ángel de las tinieblas vive triste desde siempre y por siempre y quiere comunicarnos su tristeza. El ángel de las tinieblas vive en la oscuridad y quiere comunicarnos su oscuridad, y esta muchas veces se hace presente en algunas de estas realidades que hemos visto. Por eso debemos saber, como dicen los grandes santos, ¿no? La tristeza hace un gran daño al corazón y no es de ningún provecho para el alma. Por eso a los enemigos de nuestra santidad les conviene que vivamos tristes, porque la tristeza apaga el entusiasmo y quita el ánimo. Fíjense en todas las cosas que acontecen. Bueno, queridos hermanos, ya estamos llegando al final, vamos a hacer nuestra oración. Recordemos entonces esto que yo creo es un poco una síntesis para lo que hemos visto hoy. La inquietud es un problema serio. Vamos a ir un poquitito para atrás a ver si podemos con estas pantallas que pusimos. La inquietud es un problema serio. A ver si está aquí. Al que hay que prestar atención. De los enemigos del alma, cuando no logran que la persona cometa pecados graves, tratan de que viva llena de inquietudes y afanes. Y ahí hemos visto el significado de afán, que también se traduce por inquietud. Y San Francisco de Sales, en Introducción a la vida devota, comienza diciendo que no es una simple tentación, sino que es una fuente de la cual y por la cual vienen muchas tentaciones. De allí que a tener cuidado. Y que el mayor mal que puede sobrevenir a un alma fuera del pecado es la inquietud. Por eso, a estar atentos, a ver los medios con los que salimos de los males que padecemos, los medios con los que salimos de los bienes que no alcanzamos y que quisiéramos alcanzar, la paciencia, una cosa importantísima, ¿no? La paciencia, una realidad muy importante. Yo había copiado una frase de Santo Tomás de Aquino sobre la paciencia, que en medio de todo esto se ve que se me desapareció. Pero bueno, la paciencia, una cosa muy importante, la humildad, la dulzura. Es decir, ¿se acuerdan que él es un santo que vivió 18 años esclavizado por la amargura, por la ira, por esas cosas?
y que luego fue logrando por la gracia de Dios volverse un hombre dulce, un hombre sencillo, y la tranquilidad. Estamos en medio de una situación así, ¿no? De tumulto. Tratemos de preguntarnos si el corazón lo tenemos en nuestras manos o si hemos quedado envueltos en el barullo, en la agitación, en la discusión, en todas esas realidades que nos hacen mucho daño. Bueno, vamos a hacer la oración final. Le damos muchas gracias al Señor. Yo voy a hacerle llegar en la semana, me comprometo, este texto tan importante de San Francisco de Sales, que no necesita ninguna palabra más que la que él mismo dice, y que a partir de esto que hemos compartido es de fácil lectura, ¿no? Pero así como los pájaros al querer verse libres se agitan, y cuanto más se agitan, y cuanto más mueven las alas, más prisioneros quedan de las redes. De la misma manera pasa con nosotros cuando queremos salir de la inquietud que nos afecta, siguiendo la lógica misma de la inquietud, mientras que tenemos que oponer justamente esa realidad. Bueno, recemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí delante de ti. Líbranos de la inquietud y del afán. Líbranos de estos males que nos acechan, que nos sitian, que muchas veces llenan nuestra vida de tantos dolores, porque ahora comprendemos la gravedad de este pecado. Es como que estamos divididos, es como que estamos sitiados en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso te pedimos que podamos nosotros servirte con humildad, con sencillez, con alegría, con esperanza, con paz. Nos encomendamos al auxilio de San José, el glorioso patriarca San José, que Él nos ayude en este tiempo y especialmente que ayude a todos los que están en medio de inquietudes y de tristezas. A Él lo encomendamos, para que puedan ver el camino de la salida, para que puedan encontrarse con el Señor, para que puedan verse libres de estos males. Que el Señor los bendiga y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Jueves próximo, última, la tristeza, para poder ver lo que San Francisco de Asís nos enseña sobre estos males. Que Dios los bendiga mucho y a Julio lo saludamos y vamos a hinchar por Argentina, que está por jugar ahora, Julio. Un gran abrazo.